estamos terminando esta parte técnica. Bueno, muchas gracias a todos los presentes, muchas gracias a la Asociación Mente y Sociedad por la organización de esta jornada, terceras, me parece ya, cuartas jornadas que se organizan, y la verdad es que estamos comentando al principio la importancia del movimiento asociativo en nuestra zona, ¿no? Que pues hace unos años pues sentíamos un poco la falta del empuje y la presión del movimiento asociativo, y actualmente bueno, pues contamos con dos asociaciones bastante potentes, bastante activas, y lo cual pues nos alegra mucho y os felicito por vuestra actividad y por haber organizado estas jornadas con tanto éxito de convocatoria. Nos toca, después de la presentación de Paco, quería haber cogido antes el micro pero me hubiera enganchado en el debate y hubiéramos prolongado demasiado, pero solamente darte las gracias por haberte desplazado hasta aquí. La verdad es que es un lujo contar con una persona como tú, con la experiencia y con lo ocupado que estáis en el Ministerio, que hayas podido aprovechar para acompañarnos. Y ya sin más, pues empezar esta mesa. Vale, en esta mesa donde vamos a ver tres modelos. El primero que me toca a mí es sobre intervención en crisis desde desde un modelo abordaje colaborativo. Vamos a ir empezando. Bueno, dentro del concepto de crisis, nos está comentando Paco, pues diferentes situaciones de crisis. Podemos englobar una gran cantidad de situaciones, ¿no?, que requieren una atención urgente, lo comentaba él, y para las cuales el sistema sanitario debe estar preparado, ¿no? Tenemos que atender la enfermedad mental en todos los momentos, ¿no?, en todos los estadios, pero el momento de la crisis es el que nos tensa más al sistema, tensa más a los profesionales. Y dentro de estas situaciones de crisis, una de las que más tensa el equilibrio del sistema son los episodios de agitación psicomotriz. Es un problema de gran magnitud en la asistencia sanitaria. No solo afecta a la asistencia sanitaria, puesto que están involucrados muchos fuerzas de seguridad del Estado y muchos otros ámbitos e instituciones. Si hablamos del si hablamos de la agitación psicomotriz, pues, y nos vamos al siglo pasado, ¿no?, al principio del siglo pasado, antes de que llegaran los distintos tratamientos y demás, pues contaban nuestros predecesores pues con técnicas de reclusión como las que vemos, ¿no? Y posteriormente pues aparece dentro de la contención mecánica, que habréis visto en alguna ocasión y habréis escuchado. Esto, como veis, forma parte del manejo clásico. Esta fotografía me viene muy bien para las conferencias. Que no se ve. Pensé que lo había puesto ya. ¿No? Comprobar los cables. Sí, yo creo que se había salido del HDMI. Yo creo que se había salido un poquito del HDMI, ya lo mismo. Y ha sido culpa mía al final. Bueno, esto es lo que os decía del manejo clásico, pero esto también lo consideramos manejo clásico, ¿vale? Digo que esta fotografía me viene muy bien porque él mismo la colgó en internet desde Juana Chaos cuando estuvo en huelga de hambre hace muchos años, en el 12 de octubre, o sea que la colgó él mismo en internet, así que no violamos la confidencialidad. Como digo, esto también es manejo clásico, ¿vale? Desde los últimos años hay una tendencia clara en torno a la disminución como hemos comentado antes, a la disminución de las medidas restrictivas en psiquiatría,
y en concreto de las contenciones, ¿no? Y hay diferentes campañas alrededor del tema del cero contenciones, ¿no? El tema de cero contenciones, el objetivo de cero contenciones como un objetivo, un proyecto a alcanzar, pero por lo menos hacer una introspección desde el campo de la psiquiatría de que la contención tiene que ser la mínima posible, la mínima imprescindible. Nosotros hace ya bastantes años, pues también trabajábamos mucho en el tema de la humanización y en concreto en el tema de la contención, ¿vale? Entonces diferentes iniciativas, entre ellas la nuestra ya de hace años. Como digo, en los últimos años he ido cambiando la forma de tratar estos episodios con la importancia del desescalado verbal. No contención verbal como aparece en algunos textos, sino del desescalado verbal. Y en este sentido, en el año 2012, la Asociación Americana de Psiquiatría de Emergencias elabora una guía de abordaje de la agitación, que es el proyecto Beta, con la intención de estandarizar los procedimientos de evaluación y manejo farmacológico y no farmacológico de la agitación. El proyecto Beta, que es el que nosotros hemos seguido, como ahora les voy a mostrar, basa su modelo de atención en una premisa fundamental, el respeto al paciente. Como veis, ya parte del año 2012. En el año 2015, hace ya 10 años, decidimos, dentro de los objetivos y de las estrategias prioritarias del servicio, implantar el proyecto Beta, las premisas del proyecto Beta en nuestro servicio. El objetivo principal era establecer una cultura propia del servicio, basada en el abordaje colaborativo y no coercitivo de la agitación psicomotriz. Aquí veníamos un poco de modelos, de estos modelos clásicos, ¿no? Como el que he puesto ahí de la foto de Juana Chaos, ¿no? de la contención mecánica como única alternativa al manejo de la agitación, y un modelo que nosotros hemos vivido y que seguro que Paco coincide, ¿no? en que esa era un poco la formación que recibíamos cuando éramos residentes, a transformarlo en un modelo de abordaje colaborativo, siendo esa situación la excepción, ¿vale? Y el último recurso. Y queríamos transmitir esta cultura del servicio y también expandirla como veremos. Nos planteamos unos objetivos secundarios, ¿no? Procurar que los pacientes con agitación sean tratados respetando en la medida de lo posible el principio de autonomía, asegurar que la inmovilización terapéutica, ahora contención mecánica, sea utilizada como último recurso en los casos que hayan fracasado otras alternativas menos coercitivas, favorecer que el paciente ingrese voluntariamente en nuestro servicio. Esto para nosotros es una prioridad y sabemos que una alta tasa de contenciones aumenta mucho las tasas de internamiento involuntario. Mejorar la satisfacción de los profesionales, esto es también un aspecto muy importante, que lo resaltaba el proyecto Beta, y actuar como agentes de cambio en la transmisión de esta nueva cultura, tanto dentro como fuera del hospital. Queríamos influir tanto dentro como fuera del hospital, como ahora vemos. Y realizamos una sesión clínica presentando el proyecto con sus aspectos diferenciales respecto al manejo clásico, haciendo especial énfasis en los siguientes aspectos. Establecer el desescalado verbal como estrategia terapéutica fundamental. Priorizar las pautas de tratamiento no coercitivas como las orales o inhaladas por encima de la intramuscular, ¿no? El manejo clásico era administrar medicación intramuscular, cuando actualmente siempre vamos a promover la administración de medicación oral o inhalada, que la hemos perdido lamentablemente. Utilizar tratamientos farmacológicos que ayuden al paciente a retornar a un estado de control, evitando las pautas de sedación, ¿no? El manejo anterior de sedar y contener, ¿no? Pues siempre el objetivo de la medicación es ayudar a la persona a volver a un estado de control de su conducta. El paciente debe ser involucrado en la elección de la medicación y considerar la contención mecánica como un fracaso terapéutico, debiendo ser empleada exclusivamente cuando las medidas no coercitivas no hayan sido eficaces. Y esto es muy importante, es el siguiente punto, porque una de las cosas que nosotros veíamos cuando hacíamos formación en otros centros era la duración de las pautas de las contenciones mecánicas. En caso de que lamentablemente sea necesaria la contención, esta debe limitarse al menor tiempo posible, ¿vale? Hicimos otras estrategias, ¿no? Como por ejemplo, acordamos con dirección médica la autorización de forzar una cama inmediatamente, haya o no haya cama, el psiquiatra de guardia puede forzar una cama si es para evitar una contención, es decir, el paciente va a estar más seguro en la planta que en la urgencia y probablemente estando en planta vamos a poder evitar una contención que si lo mantenemos
varias horas en urgencias, pues probablemente no podamos. Y como decimos, consideramos que tenemos un papel como agentes de humanización y sensibilización en este campo. Por eso diseñamos un plan de divulgación. Y ahí, pues, tanto cursos que hemos dado, formación en el abordaje no colaborativo, digo, en el abordaje colaborativo, perdón, no coercitivo, colaborativo, tanto en la red de salud mental como en el propio hospital, y nos pidieron ya en el año 2016 que hiciéramos la formación en manejo de la agitación a todos los profesionales del SUMA. Y calculo que desde entonces hemos dado unos 30 cursos a los profesionales del SUMA en todos los estamentos profesionales. Siempre bajo el modelo de colaborativo. Como os decía, el proyecto BETA, que ha sido un poco lo que nos inspiró también a poner lo blanco sobre el negro, que es el acrónimo de Mejores Prácticas en Evaluación y Tratamiento de la Agitación. Y quería traeros algunas menciones de las que, algunas de los objetivos principales del proyecto BETA y que son las que nosotros hemos incorporado en nuestro proceder. El proyecto BETA, que es un intento de proveer una guía que no solo sea efectiva y segura, sino también en el mejor interés para el paciente, lo que os decía al principio. Ellos se dieron cuenta que la mayor parte de las guías se centraban en el abordaje farmacológico. Aquí en España, la mayor parte de los protocolos se basaban en la contención mecánica y entonces hacían protocolos de contención mecánica. Yo ya hace unos años dije que yo no volvía a hacer un protocolo de contención mecánica porque eso viene a transmitir que la agitación se trata con la contención mecánica. Entonces muchas gracias, lo has notado, me estaba quedando seco. Entonces, desde hace unos años, el protocolo es protocolo de manejo integral de la agitación psicomotriz y no protocolos de atención mecánica que son reduccionistas, ¿no? Una cosa muy importante, ¿no? Que transmite en el proyecto BETA, el manejo de un paciente agitado requiere conocimientos y habilidades y por tanto un entrenamiento, ¿vale? Y esto pues nosotros lo hemos transmitido mucho. Y también muy importante, supone una gran recompensa para el clínico. Esto nosotros también lo vivimos en el equipo, como cuando pues, has tenido un éxito, has conseguido manejar una situación de crisis sin tener que recurrir a medidas coercitivas. Bueno, pues eso es una satisfacción, digamos que la guardia se duerme más tranquilo. Los objetivos: garantizar la seguridad del paciente, excluir la etiología médica, establecer la crisis aguda, evitar la coerción, practicar un abordaje no restrictivo y me paro un pelín establecer una alianza terapéutica. Había antes también una tendencia que, bueno, la alianza terapéutica, eso es cosa de la cronicidad, tal, pero que en la crisis eso era menos importante, ¿no? Y nosotros pensábamos que la alianza terapéutica hay que trabajarla en todo momento, también en la urgencia, también en la crisis, porque eso permite una disposición adecuada y un plan de cuidados posterior. Otras cosas que nos transmite el proyecto BETA, ¿eh? Cuando nosotros empezamos a contar esto hace 10 años, había una falsa creencia de que lo más rápido es contener y sedar, cuando el desescalado verbal puede ser eficaz en un breve espacio de tiempo. Sabemos que los pacientes que reciben contención y sedación, es decir, el manejo clásico, están más tiempo en urgencias y son ingresados con mayor frecuencia. También hay una creencia de que es más seguro la contención, o antiguamente una creencia, cuando en realidad las lesiones que puede sufrir el personal no se produce por la agitación de un paciente, sino en el propio proceso de la contención, de la reducción. Y lo que decíamos de favorecer los intervenios involuntarios. Dedican un apartado muy importante a todas las técnicas de desescalado verbal y nosotros nos basamos en ella también en la formación que damos en otras instituciones, en los 10 principios básicos del desescalado verbal. No voy a entrar en ellos, obviamente, pero sí comentar los 4 objetivos principales del desescalado: mantener la seguridad del paciente, personal y otros, ayudar al paciente a manejar sus emociones y malestar y retornar a este estado de control, evitar el uso de contención cuando sea posible y evitar otras actuaciones coercitivas que aumentan la agitación. Dedican otro apartado también a los 4 motivos principales por los que se deben evitar
tiende a reforzar la idea del paciente que la violencia es necesaria para resolver el conflicto. Bueno, voy a pasar porque vamos mal. Algunos datos desde que fuimos implantando el proyecto Beta, siempre nos hemos mantenido por debajo del 10%. Esos son el porcentaje de pacientes que reciben contención en algún momento del ingreso, y los últimos años pues estamos en torno al 5 o 6% de pacientes. Nuestra intención o mi intención es trabajar con el equipo y con los residentes para monitorizar, tenerlo, como decía antes Paco, como elemento centinela, ¿no? Y poder, digamos, hacer una pequeña auditoría de todos los episodios de contención y ver si se podían haber hecho las cosas de otra forma. Decía antes también Paco la vigilancia, ¿no? Pues sí, hay una vigilancia por parte de las instituciones. En concreto, nosotros tuvimos una auditoría por parte de la Fiscalía de Área sobre los internamientos involuntarios y las contenciones mecánicas. Y bueno, pues esta es la... necesito un par de minutos más, porque dentro de esta labor, de lo que más orgulloso pues estamos, y en mi caso en particular, es cuando, después del trabajo que hacemos con el SUMA, pues actualizamos el protocolo de atención en crisis y traslado de personas con problemas de salud mental del SUMA 112. ¿Por qué? Porque Madrid era la única comunidad autónoma que seguía manteniendo la ambulancia psiquiátrica, que es la foto que veis aquí. Yo de esto me enteré en un curso con el SUMA, que en Madrid éramos los únicos que manteníamos esta ambulancia, altamente estigmatizante, y que yo cada vez que la veía o cada vez que nos llegaba al hospital, pues me generaba un impacto y un sufrimiento por tener que recurrir a ella con mis pacientes. Cuando empezamos el grupo de trabajo, yo me senté y dije, voy a demostrar que la ambulancia psiquiátrica, aparte de estigmatizante, no tiene ninguna función útil. Y a lo largo del grupo de trabajo, pues así hicimos, y el SUMA retiró de sus equipos la ambulancia psiquiátrica, y aquí esto es pues un poco las distintas situaciones y el recurso que emplea el SUMA, y en ningún caso está ya la ambulancia psiquiátrica. Y bueno, ya termino, disculpa. A modo de conclusión, estamos ante un cambio de paradigma en el tratamiento de la agitación. Queremos usar medicamentos para tratar, no para sedar. El paciente debe participar en el proceso de la toma de decisiones, y en ese sentido, pues mañana o pasado llevamos a la reunión de nuestro equipo el plan de decisiones anticipadas, ¿no?, que ha comentado también Paco, para incorporarlo para incluirlo en nuestro servicio. Y debemos dirigir todos nuestros esfuerzos a establecer una alianza terapéutica con el paciente, incluso durante el episodio de agitación, evitando la utilización de medidas coercitivas y manteniendo un marco colaborativo con el paciente. Nada más, muchas gracias. A continuación damos paso a la doctora María García, psiquiatra del Hospital de Henares, que presentará el programa de atención comunitaria del Hospital de Henares, un ejemplo práctico de integración entre el ámbito hospitalario y el red comunitaria. No se ve. Bueno, buenos días. Mi nombre es María García, soy psiquiatra del Hospital de Henares y vengo a hablar de un programa que me empezó en el hospital hace aproximadamente 1 año y medio, y a contar un poco cómo trabajamos y cómo ha ido evolucionando este programa. En primer lugar, para poder entender la forma de modelo que trabajamos y hacer un repaso de cómo ha ido evolucionando la psiquiatría en los últimos años, y lo primero que tenemos que hablar es del proceso de la reforma psiquiátrica, ¿no? De cuando se empiezan a cerrar hospitales psiquiátricos, se pretende que los pacientes estén en la comunidad. Esto empieza en los años 70 en Estados Unidos, y lo que se ve es que el paciente que previamente estaba en hospitales pasa a ser en la comunidad, y no hay una buena adaptación, no se asegura una transferencia adecuada, y surge pues la marginación y la exclusión social. Los pacientes no tienen buena calidad de vida, hay falta de recursos a nivel comunitario, y esto repercute en que se produzcan constantes reingresos
en el hospital y el fenómeno de puerta giratoria de los pacientes. ¿Qué hacen dos personas que se llaman Stein y Tess en el hospital de Madison en Wisconsin? Viendo estas dificultades, crean un programa que se llama Entrenamiento para Vivir en la Comunidad, que lo que consiste es en entrenar y trabajar con estas personas que salen de los hospitales psiquiátricos y enseñarlos a desenvolverse en la comunidad, trabajar habilidades básicas como pueden ser las habilidades sociales, habilidades de la vida cotidiana, y lo que se ve es que hay una mejoría significativa de este perfil de personas. ¿Qué ocurre cuando se acaba la financiación del proyecto? Que se retroceden los beneficios que se habían adquiridos. Entonces, pues tanto Stein como Tess pues determinan que esto no puede ser un apoyo puntual, sino que tiene que ser algo más mantenido en el tiempo, y es entonces cuando se crea el primer modelo de tratamiento asertivo comunitario, que es el modelo sobre el que trabajamos y en el que estaba basado nuestro programa. En España la reforma llega un poquito más tarde, en los años 80, y el primer modelo que se hace en España de tratamiento asertivo comunitario se hace en Asturias, en Avilés, en 1999. ¿Qué resultados se obtienen inicialmente? Se ve que hay una mejoría en cuanto a la adherencia terapéutica, en cuanto al nivel de calidad de vida y en cuanto al descenso de los ingresos hospitalarios. Para poder entender qué es el tratamiento asertivo comunitario, quería contar un poquito la definición. Es un abordaje específico de personas que tienen un trastorno mental grave, un trastorno mental severo. Está formado por un equipo multidisciplinar de profesionales que ofrecen una atención con unos parámetros de continuidad y de disponibilidad muy concretos, que ahora pasaré a comentar y a detallar. Cuando hablamos de equipo multidisciplinar, queremos decir que dentro del equipo trabajamos en coordinación muchos profesionales, tanto psiquiatras como trabajo social, enfermería, terapia ocupacional, auxiliares, con el objetivo de poder proporcionar unos cuidados de forma integrada y evitar así derivaciones. Ya no solo derivaciones a psiquiatría, sino derivaciones también a otras especialidades. El papel, por ejemplo, de enfermería es muy importante en cuanto a cuidados de hábitos de vida saludables, en cuanto a dietas, evitar, por ejemplo, hacer derivaciones a otros especialistas como endocrinos y que podamos hacer un seguimiento integral del paciente. La responsabilidad de los pacientes la llevamos en el equipo, es una responsabilidad compartida del equipo completo. Tenemos reuniones de coordinación en las que trabajamos de una forma transversal todos los profesionales. Los contactos con los pacientes son frecuentes. Esto, sobre todo al inicio de las intervenciones, cuando estamos en fase de vinculación, que intentamos que el paciente empiece a vincular con nosotros, ¿no? La importancia que decía Paco previamente de la vinculación, que es lo más difícil de nuestro trabajo al inicio del tratamiento. Los ratios, como están establecidos en la literatura, son bajos. Lo ideal, aunque luego en la práctica es un poco complicado, ¿no?, por la presión asistencial que tenemos, pero lo ideal sería unos 10 pacientes por cada profesional, y las intervenciones se realizan principalmente en la comunidad. No es el paciente el que se traslada a la consulta, sino que somos el equipo lo que nos trasladamos al medio natural del paciente, tanto al domicilio o donde se acuerde que se va a realizar la intervención. Intentamos que se haga un uso correcto de la medicación y enfatizamos en dar un apoyo también práctico con los problemas de la vida diaria. Por ejemplo, si el paciente necesita apoyo para tramitar la discapacidad, pues hacemos apoyo en el centro base, y es un papel muy importante el que hace trabajo social. Si el paciente necesita que acompañemos porque ha perdido el DNI, porque le han robado, a poner una denuncia, también hacemos un apoyo en ese sentido. Es asertivo en el enganche y en el mantenimiento de los contactos, y siempre el apoyo va a ser individualizado y ajustado a las necesidades de cada paciente. Y en ese sentido la intervención y la disponibilidad va a ser por un tiempo indefinido, no hay unos plazos fijos establecidos en cuanto vamos a hacer el seguimiento, porque se adapta a lo que necesita cada usuario. ¿Cuál es la población diana? Los pacientes con un trastorno mental severo, y tendrían prioridad la gente que tiene mayor vulnerabilidad y mayor necesidades. Siempre priorizamos personas sin hogar, personas que están en situación de calle, que es verdad que aquí en este área eso es más en Madrid capital, pero consideramos que tienen una vulnerabilidad mayor. Gente que tiene síntomas severos que no han respondido al tratamiento habitual, o personas que han evitado el contacto con los servicios de salud mental ambulatorios, que no están vinculados con el centro de salud mental.
Trabajamos con el área que pertenece a la influencia del Hospital de Henares, que sería Coslada, San Fernando de Henares, Mejorada, Loeches y Velilla de San Antonio. ¿Cuáles son las ventajas del tratamiento asertivo comunitario? Bueno, hay muchísimos estudios y muchísimas publicaciones donde se ha visto que efectivamente se reducen los ingresos de los pacientes, que en el caso de que haya que hacer un ingreso, la estancia media de ese ingreso es mucho menor, que se reducen también las complicaciones sociolegales, mejora la satisfacción y la calidad de vida de los pacientes y se mejora también la adherencia terapéutica. Entonces, entendiendo un poco el contexto de dónde viene el modelo asertivo comunitario, cómo surge el programa en nuestro área, ¿no? En el hospital. Cuando empezamos con el programa, que hace aproximadamente 1 año y medio, se vieron que había una serie de necesidades. En primer lugar, desde el programa de continuidad de cuidado, esto es un programa de continuidad, el coordinador es el doctor Jordi Vigil, y que también forman parte por enfermería, el trabajo social del centro de salud, pues se ve que hay una serie de usuarios y de personas que hace tiempo que han perdido el seguimiento y de los que no tenemos noticias desde hace varios años. Añadido a esto, también desde los recursos de rehabilitación, el Centro de Rehabilitación Laboral, el Centro de Rehabilitación Psicosocial, el equipo de apoyo, también nos comunican que hay determinadas personas que llevan tiempo sin hacer un seguimiento en salud mental y que, bueno, pues hay una cierta preocupación desde los recursos por la situación psicopatológica de estas personas y social. Y también desde servicios sociales. Hay casos que nos llegan, que lo comunican a Bayo o a Alberto, que son los trabajadores sociales del centro, desde servicios sociales, que pasan pues, personas por allí que hay una sospecha alta de que pueda haber una patología mental. Entonces, estos son los casos que nos llegan. Y el modelo, que está dentro del plan de salud mental, que ha contado Paco también, intentamos hacer un programa que sea un modelo centrado en la comunidad, que pueda ser una alternativa al modelo tradicional que estaba centrado en el hospital. Y así surge el programa de atención comunitaria que tenemos en el Hospital de Henares, que en este punto quería destacar que no tiene nada que ver con una hospitalización domiciliaria, que a veces han surgido dudas sobre si esto es una cosa u otra. Un programa de hospitalización a domicilio es un programa en el que en lugar de el paciente tener un ingreso en el hospital, se hace un ingreso en el domicilio con el apoyo de la familia y de los profesionales que se desplazan. Los tiempos de intervención en el domicilio son tiempos muy cortos porque es para tratar descompensaciones agudas, y en el momento en que el paciente se estabiliza, lo normal y lo habitual es que vuelva a hacer el seguimiento en su área. Nosotros no tratamos descompensaciones agudas, sino que llevamos pacientes que tienen un trastorno severo, más cronificado, con unos objetivos diferentes que están más encaminados hacia la rehabilitación y la integración en la comunidad. Entonces, el programa de atención comunitaria, que sería parecido porque no cumple como tal todos los criterios, los componentes de un TAC, trabajamos, como hemos dicho, lo más súper importante, en coordinación constante con todos los recursos de rehabilitación del área del Hospital de Henares. ¿Cuáles serían los criterios de inclusión en el programa? En primer lugar, que haya un diagnóstico principal de trastorno mental grave, incluido en el programa de continuidad de cuidados del centro de salud. Pacientes en principio mayores de edad, mayores de 18 años y menores de 65, aunque en esto somos flexibles y tenemos hasta pacientes, hemos incluido por debajo de los 70 años, de 65 a 70 lo valoramos también. Pacientes que tengan dificultades para mantener la vinculación en el centro de salud mental, que haya habido una evolución mala a lo largo de los años y con muchas dificultades para adaptarse a la vida de la comunidad y con dificultades también para mantener la adherencia al tratamiento. Como exclusión sería el trastorno mental orgánico como único diagnóstico, pacientes con una discapacidad intelectual por las dificultades que conlleva trabajar con estos pacientes y los recursos específicos que hay en la red de discapacidad, pacientes con único diagnóstico de trastorno por uso de sustancias o trastorno de personalidad, que haya un cambio de domicilio fuera del área sanitaria del Hospital de Henares, donde no podemos dar cobertura, y que estén derivados a un recurso rehabilitador de carácter residencial. Con esto también tenemos cierta flexibilidad, o sea que hay pacientes que pueden estar en mini residencia, derivados a media estancia o a larga estancia, que como hay listas de espera muy elevadas, pues admitimos en el programa y trabajamos con ellos.
Objetivos principales: dar una cobertura asistencial a los pacientes que no están vinculados y recuperar la adherencia y el seguimiento. El objetivo último que tendríamos en el programa sería que los usuarios que empiezan con nosotras acabaran vinculados a un psiquiatra en su centro de salud, a un psicólogo, y que fueran de forma autónoma a las citas, ¿no? Esto es algo que hay muchísima dificultad por todos los motivos que hemos comentado previamente, y que nosotros somos como una especie de programa de transición, que es verdad que es con un periodo bastante amplio porque son objetivos que no se consiguen en un periodo corto de tiempo, pero que el objetivo último sería que esa persona pudiera acudir a sus citas y no necesitara tanto de nuestra intervención. Como objetivos secundarios, todos los que hemos comentado previamente: la atención en domicilio, atención a personas sin hogar, que haya menos ingresos por lo traumático, porque muchos ingresos suelen ser forzosos, entonces esto supone una experiencia muy traumática para el paciente. Favorecer la integración en la comunidad y muchas veces también el apoyo a las familias, ¿no? Muchas veces cuando vamos al domicilio hacemos intervenciones familiares y podemos dar un apoyo también al domicilio a familias que muchas veces están desbordadas o que no saben cómo manejar cierto tipo de situaciones que llegan a ser bastante complicadas. Trabajamos según el modelo de Avilés. Más o menos nuestra intervención está centrada en 4 fases. La primera sería la fase de derivación, que como ya hemos explicado, vienen de los distintos tipos de recursos. Nos reunimos en el programa, evaluamos el caso y decidimos si el paciente cumple criterios o no, y una vez que se acepta, pasamos a la fase de acogida. En esta fase el profesional que más vinculado, que más conoce al paciente, es el que hace la presentación. Pues ya puede ser un enfermero, un trabajador social, el psiquiatra o alguien de los recursos de rehabilitación. Y en esa fase de acogida, en esa entrevista, nos presentamos, explicamos cómo trabajamos, damos el teléfono de contacto del equipo y después pasamos a la fase de enganche, que es la más larga, es la fase de vinculación, que puede durar en muchos casos hasta años, hasta que el paciente empieza a confiar en nosotros y podemos establecer una serie de objetivos, ¿no? Para cada persona van a ser unos objetivos diferentes, objetivos individualizados, y luego después elaboramos el PTI, que es el Plan de Tratamiento Individualizado, en el que se elaboran, no sé si se ve porque creo que está un poco pequeño, pero intentamos hacer como una serie de problemas, siempre en consenso con el paciente, dificultades que identificamos el equipo, la familia o el usuario, objetivos para poder mejorar esas dificultades, qué intervenciones vamos a hacer para poder mejorar esos objetivos, qué responsable de cada equipo se va a encargar de hacer esa intervención y en cuánto tiempo se va a revisar ese objetivo para ver si lo hemos cumplido, si lo ha mejorado o si hay que volver a darle una vuelta a esto. Para hablar un poco de nuestro equipo, en el equipo somos 2 psiquiatras, la doctora Olga Pecero y yo, que estamos a tiempo parcial, y contamos con una enfermera especialista que está a tiempo completo, Belén Fernández. Además contamos con el apoyo del trabajo social del Centro de Salud Mental, con Alberto Iballe, que dependiendo del área de cada paciente lo cubriría una persona u otra, material clínico que tenemos para llevar a los domicilios, fármacos si hiciera falta en algún momento de crisis también, y un teléfono con una disponibilidad en horario de mañana, de lunes a viernes, que está siempre encendido, que lo tienen tanto los pacientes como los familiares, que pueden llamarnos en cualquier momento si surge alguna duda, alguna cuestión o alguna necesidad de contactar con nosotros. Trabajamos en la comunidad, como he dicho, con un estilo proactivo. Trabajamos también en el entrenamiento y las actividades de la vida diaria. Muy importante también la promoción de la salud, no solo de la salud mental, sino también de la salud física. Intentamos también favorecer el acceso a la vivienda y al empleo, que esto es una cosa bastante compleja, por un poco también todo lo que ha comentado Paco en la charla anterior. Y el abordaje siempre intentamos que sea un abordaje psicosocial, casos compartidos con todo el equipo del centro, con los recursos de rehabilitación y también con las familias. El transporte lo hacemos en taxi, el equipo nos movemos en taxi, que hemos hecho un acuerdo con el hospital y nos desplazamos así por todos los municipios. Y la evolución del programa, que empezamos en marzo del 2024, en total hemos valorado 40 pacientes, y actualmente tenemos un seguimiento de 30 usuarios. Ha habido 10 pérdidas, una por fallecimiento, una por cambio de área,
2 altas porque tras el proceso de evaluación se ha considerado que no cumplían criterios para incluir en el programa, y el resto, pues bueno, porque ha habido dificultades para vincular y no hemos conseguido seguir trabajando con ellos. Y por último, a modo de conclusión, decir que los equipos de tratamiento selectivo comunitario han demostrado una amplia efectividad y han sido adaptados a varios modelos sanitarios, entre los que se encuentra el modelo de nuestro país, el modelo España. Este tipo de tratamiento ha demostrado reducir los reingresos, el número de días de hospitalización y mejorar la calidad de vida de los pacientes, que es para nosotros lo más importante. Es imprescindible para desarrollar estos programas siempre que exista un equipo multidisciplinar que tenga una amplia flexibilidad y disponibilidad a la hora de realizar las intervenciones. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, José María. Cerrada la mesa, Abelardo Rodríguez, coordinador técnico de la Red Pública de Atención Social a Personas con Enfermedad Grave y Duradera de la Comunidad de Madrid, que nos hablará de la experiencia de la Red Pública de Atención Social a Personas con Enfermedad Mental Grave. Bueno, perdona, no leí mi pendrive, pero lo mismo da. Hace años hablábamos sin PowerPoint y creo que... No, no te preocupes. Como son solo un cuarto de hora, no vamos a perder tiempo en intentar abrir el PowerPoint. A veces se puede hablar sin necesidad de PowerPoint. Me llamo Abelardo Rodríguez, algunos me conocéis, llevo 37 años trabajando en la consejería responsable del sistema de servicios sociales, y toda mi vida profesional ha tenido que ver con la creación, desarrollo e impulso de lo que hoy es la red de atención social a personas con trastorno mental grave, con enfermedad mental grave. He estado aquí en vuestras jornadas varias veces. Quiero agradecer de nuevo a la Asociación Mente y Sociedad que sigue invitándome, y creo que volver a recordar este trabajo conjunto entre lo sanitario y lo social forma parte del conjunto de retos y compromisos que tenemos ahora y de futuro. La atención a las personas con trastorno mental grave exige una colaboración, una complementariedad entre los recursos de salud mental, tanto el servicio de salud mental como otros recursos de los que dispone el sistema sanitario, pero requiere también de un modo específico y fundamental recursos de apoyo social, de rehabilitación, de atención residencial, de apoyo comunitario, porque si no, la atención se quedará coja. Es como una moneda. La moneda está formada por una cara y una cruz. Si solo hay cruz, falta la cara, y si solo hay cara, falta la cruz. El trabajo conjunto entre ambos sistemas es un elemento esencial, y desde hace más de 35 años en la Comunidad de Madrid se viene desarrollando, y es una de nuestras principales fortalezas en relación a otras comunidades autónomas, el trabajo conjunto entre lo sanitario y lo social en la atención a la enfermedad mental grave. Voy a haceros un breve recorrido histórico, como si fuera el abuelo Cebolleta, contando las historias de estos más de 30 años. Esta experiencia de esta red de atención social empieza a finales de los años 80, que era un momento de cambio y transformación en toda España y en la Comunidad de Madrid, de transformación de un modelo de atención en salud mental basado en la institucionalización al reto del cambio hacia un modelo comunitario, en el que hoy seguimos todavía teniendo que trabajar y pelear, como muy bien Paco Aguada nos ha comentado esta mañana. El comunitario parece que ya está dado, que ya está consolidado. El comunitario sigue siendo nuestro eje vertebrador de un verdadero modelo de atención a las necesidades de la población. A finales de los años 80, en esta comunidad y en otras comunidades se estaba produciendo un cambio y transformación de los antiguos hospitales psiquiátricos, y se estaban desarrollando servicios de salud mental comunitarios, unidades de hospitalización en hospitales generales, hospitales de día, en fin, un cambio hacia ese modelo en el cual, en vez de apartar y recluir a las personas con trastorno mental, se intentaba atenderlas en su entorno y facilitar su permanencia en su entorno comunitario y su integración. En aquel momento yo empiezo a trabajar en lo que era la consejería que llevaba los servicios sociales.
Los servicios sociales son la cuarta pata de esta metáfora que decimos que el estado de bienestar es como una mesa con 4 patas: la seguridad social, la educación, la sanidad y los servicios sociales. En nuestro país también, a finales de los años 80, se está desarrollando, se está modernizando el sistema de servicios sociales. Y yo empiezo a trabajar en ese contexto, por un lado, de transformación de la atención de salud mental, de la institucionalización a la atención comunitaria y de desarrollo del nuevo modelo de servicios sociales. Y nos enfrentamos a una población que tiene no solo problemáticas de índole sanitario, psiquiátrico, psicopatológico, sino que muchas de sus dificultades tienen que ver con aspectos de la vida personal y social. Dificultades de autonomía, de relación social, de integración laboral, de relación familiar. Necesidades y problemáticas que encajan en el objeto de intervención de los servicios sociales. Los servicios sociales parece que hasta los años 80 atendían a mayores, a menores, a personas con discapacidad intelectual o con discapacidad física, y los enfermos mentales era una cuestión de sanitarios, de psiquiatras, de psiquiátricos. Sin embargo, parte de sus problemas tienen que ver con este campo de los servicios sociales. Y en ese contexto, en aquel momento, a finales de los años 80, intentamos desde servicios sociales desarrollar aquel conjunto de recursos, de centros, de servicios que ayudaran a atender las necesidades psicosociales y sociales de estas personas con trastorno mental, con esquizofrenia, con trastorno bipolar u otras psicosis, y que complementara el trabajo de atención que venía desarrollando el sistema sanitario de salud mental. Esto es un tema clave y fundamental. La atención a las personas con trastorno mental ha de asentarse primero, como muy bien reflejaba Paco Aguado, en un modelo de derechos humanos. Son personas, como cualquier otra, con los mismos deseos, necesidades, objetivos y anhelos. Pero a la vez tienen dificultades específicas, fruto en parte del trastorno mental grave y del conjunto de elementos contextuales que también Paco nos recordaba esta mañana. Por tanto, la atención no solo puede centrarse en eliminar la sintomatología o amortiguarla, la sintomatología psiquiátrica, sino en atender a todo el conjunto de problemáticas que vienen asociadas. Me aíslo, dejo de tener amigos, dejo de salir, abandono mis estudios, dejo de trabajar, y ahí los servicios sociales tenían que tener su papel. Y ahí empezamos esta historia de esta red de atención social, que empezamos llamándola en el año 88 con un nombre que suena rarísimo hoy: Programa de Servicios Sociales Alternativos a la Institucionalización Psiquiátrica, el PESAIP, que hoy te trabucas cuando lo dices, pero en el contexto de los finales de los años 60 eso era el sentido: desarrollar desde servicios sociales recursos que facilitaran esta transformación de un modelo de institucionalización psiquiátrica a un modelo de atención comunitaria. Yo empiezo a trabajar en mayo del 88, hace más de 37 años. En el año 89 abrimos el primer centro de nuestra red, un centro de rehabilitación psicosocial en Alcalá de Henares. En el año 90 la primera residencia, el segundo centro de rehabilitación psicosocial y el tercero. En el año 91 seguimos abriendo centros. En el año 92 empezó no solo, si os acordáis los más mayores, Expo y Olimpiadas, sino también una crisis económica, con lo cual ese empujón inicial en el año 93 quedó de nuevo parado y teníamos 0 plazas en el año 88, 400 y pico en el año 92, y llegó la crisis económica y, como siempre ocurre, la crisis económica impacta en todos los presupuestos y de modo muy especial en los temas sociales. A partir del año 97-98 volvimos a crecer, pero la idea, mi objetivo era intentar hacer un plan que facilitara un crecimiento rápido y sostenido de esta experiencia. Y afortunadamente en el año 2003 conseguimos aprobar el Plan de Atención Social a Personas con Enfermedad Mental 2003-2007, que nos permitió como el salto de gigante, pasar de la infancia y de la adolescencia a la edad adulta. En mayo de 2003 teníamos 1.269 plazas. En diciembre de 2007 alcanzamos 5.222. Se creció en 4.000 plazas.
Ahí no se alcanzó ya lo óptimo, pero fue un gran salto, un gran desarrollo, y a partir de ahí seguimos peleando para continuar este desarrollo. Y nos vimos afectados, recordáis, por la crisis económica del 2009, 2010, 2011. A partir de ahí volvimos otra vez a crecer. La idea fundamental es que las personas con trastorno mental grave necesitan unos buenos servicios de salud mental y otros recursos hospitalarios complementarios, pero también una red estructurada que atienda sus distintas problemáticas psicosociales, residenciales, laborales, que faciliten su integración en el entorno comunitario. Esta red que en la Comunidad de Madrid hemos logrado desarrollar, que con todas sus dificultades es la red más desarrollada de todo el país, la más estructurada, la más diversificada, porque buscábamos desarrollar distintos tipos de centros para las distintas necesidades y problemáticas de esta población. Y así tenemos una red variada. Por ejemplo, en mayores hay solo dos grandes tipos de centros, residencias y centros de día. En discapacidad intelectual hay solo dos grandes tipos de centros, residencias, centros ocupacionales y para los más deteriorados centros de día. Nosotros apostamos por hacer algún tipo de centro más que atendiera distintas dificultades de esta población. Y tenemos una red que incluye, por un lado, centros de rehabilitación psicosocial. Tienen dificultades en su funcionamiento, ¿cómo les ayudamos a recuperar capacidades y habilidades para manejarse mejor en el entorno social, en el ocio, para integrarse? ¿Cómo ayudamos a sus familias a conocer mejor la problemática y a tener más estrategias para manejarla y para apoyar los procesos? Hoy tenemos 30 centros de rehabilitación psicosocial con 2.118 plazas. El de esta zona se abrió a mediados de los años 2000, en 2005, que es el Centro de Rehabilitación Psicosocial de San Fernando, que muchos conoceréis, que dirige de modo extraordinario Margarita Rullas y todo su equipo. En el año 2007 seguimos abriendo centros y os lo iré comentando en relación a esta zona a medida que os describa los recursos. Centros de rehabilitación psicosocial. La problemática de mejorar el funcionamiento y apoyar la integración. Centros de rehabilitación laboral. La mayoría de las personas con trastorno mental grave tienen dificultades específicas para su integración laboral, que no tienen que ver con que no quieran trabajar o que sea un mero problema de desempleo. Estoy en paro, pero si tengo un trabajo, me incorporo. Necesitan más apoyos, porque muchas veces no han tenido experiencia laboral o la han perdido y requieren trabajar y ayudarles para recuperar lo que necesitan para manejarse en el ambiente laboral. Que no es solo hacer el trabajo, la tarea. En muchas ocasiones lo determinante es manejar las relaciones sociales en el ambiente laboral. En mi trabajo, lo peor no es el trabajo, es aguantar a mi jefa, es aguantar a compañeros. Lo digo como una metáfora de que muchas veces el problema no es meter datos o poner cosas en el almacén que te toque, sino esas relaciones sociales en el ambiente laboral, en la búsqueda de empleo. Para eso abrimos los centros de rehabilitación laboral. El primero se abrió en el año 91. Todo el mundo decía, no hacen falta, lo que necesitan estas personas es tener una pequeña pensión y estar ocupados. Apostamos porque además de poder tener una ocupación, tuvieran posibilidades de integrarse en el empleo. Hoy hay 29 centros de rehabilitación laboral con 1.255 plazas. Uno de ellos desde 2018 en Coslada, que dirige Leticia y que quizá también conoceréis. ¿Cuánto creéis que se integran laboralmente las personas con trastorno mental? ¿Un 5%? ¿Un 10%? El año 2024 en estos casi 30 centros, 29 centros, se atendieron a unas 1.900 personas. Y de ellas, más de 1.300 se integraron laboralmente, más del 68%, lo que demuestra que no son inútiles, no son incapaces, pueden trabajar, pero necesitan apoyos. A veces apoyos con tiempo, no es solo un cursito y al mes ya estás trabajando. Es todos los apoyos que cada uno necesite en el momento que lo necesite. Luego apostamos por desarrollar un tipo de centros que llamamos centros de día para personas con mayores dificultades o mayor deterioro, de pequeño tamaño y para intentarles ayudar a mantenerse en su entorno.
Una cosa que desarrollamos a mediados de los años 2000, de la que estoy muy orgulloso, son los equipos de apoyo social comunitario. En parte, nacen de la influencia del modelo asertivo comunitario, pero también del modelo de case management y de otros elementos. Un psicólogo, un trabajador social y 2 educadores, para intentar ayudar a las personas a mantenerse en su domicilio, mantenerlos en la casa en la que están o en la que quieren estar. Y 2, como ella comentaba también, ayudarles a vincularse a los recursos que necesitan, que los disponen de ellos, pero que a veces, por múltiples razones, no utilizan. Hoy hay 38 equipos de apoyo social comunitario con 1.140 plazas y consiguen mantener a mucha gente en su domicilio y, por tanto, no necesitar ir a una residencia o a otros recursos, y también consiguen sacar del aislamiento a personas que llevan mucho tiempo aisladas y avanzar en su proceso de vinculación a otros recursos y de integración social o laboral. En cuanto a lo residencial, sí, tenemos 2 o 3 grandes tipos de recursos, lo que llamamos mini residencias. ¿Por qué lo de mini? Que suena raro. Porque en los años 80 el modelo residencial predominante era de las grandes residencias, 500 plazas, 300 plazas. Se apostó por residencias de pequeño tamaño, de en torno a 30, polivalentes, estancias cortas, transitorias o indefinidas. Hoy tenemos aproximadamente 730 plazas en 29 residencias. Pisos supervisados, que son casas como la vuestra o la de cualquiera de nosotros, donde 3 o 4 personas con un poco más de nivel de autonomía conviven. Tenemos 64 pisos funcionando con 250 plazas. Y en el centro de Madrid, para un perfil que roza estilos de vida marginales y a veces roza la marginación sin hogar, hemos desarrollado desde hace muchos años un proyecto con pensiones o hostales en los cuales tú, digamos, aseguras una habitación digna y un apoyo y evitas que esas personas que no quieren convivir o no pueden convivir en un piso y no necesitan el apoyo de una residencia se puedan mantener. Hoy la red ha alcanzado 7.181 plazas, el año pasado atendió 9.267 personas y en ella trabajan 1.580. Todavía queda mucho camino por recorrer. Hacen falta unas 10 residencias. Una de ellas esperemos que pronto en Coslada, en un edificio que el ayuntamiento nos cede. Unos 6 o 7 centros de rehabilitación psicosocial más en determinadas zonas. Unos 6 centros de día, unos 6 o 7 centros de rehabilitación laboral y duplicar los equipos de apoyo. Hoy tenemos 38. Cada distrito tiene un equipo de apoyo, pero nos gustaría que todos los distritos de salud mental tuvieran 2 equipos de apoyo. Porque cuanto más multipliques el apoyo en el propio entorno, más eficiencia haces a todo esto. Y termino con una arenga. A los que trabajamos en lo social se nos dice que somos inútiles, que gastamos mucho, que nuestro gasto es ineficaz e ineficiente. Y quiero desmentirlo, porque el gasto social atiende necesidades de las personas, ayuda a mejorar su funcionamiento y su calidad de vida, y además genera inversión. Gracias a nuestra red hay, por un lado, 1.580 profesionales trabajando, psicólogos, trabajadores sociales, educadores, terapeutas ocupacionales, que si no, no trabajarían. Pero además se consigue que 9.000 personas estén atendidas y mejoran su vida. En parte, además, ahorran gasto sanitario, porque recaen menos. Si se hospitalizan menos, ahorras gasto sanitario. Y de ellos, cada año aproximadamente unos 1.200 consiguen empleo, es decir, cotizan a la Seguridad Social y pagan impuestos. Hay unos famosos estudios que se llaman metodologías ROI, que es de lo que gasto, ¿cuánto retorna de esa inversión? Pues más o menos retorna casi €1 de cada euro que se invierte. Los servicios sociales de atención especializada en la rehabilitación e integración de las personas con trastorno mental son necesarios. Tienen que ser complementarios con salud mental. Son útiles y además no solo son un gasto, sino una inversión. Y llevamos 35 años demostrando que podemos mejorar la calidad de vida de las personas, que podemos trabajar conjuntamente salud mental y servicios sociales en un objetivo común que integre y apoye en la comunidad y en el ámbito social y laboral a las personas con trastorno mental. Muchas gracias.